Esto es el Dream. Bueno, básicamente hago este vídeo para aclarar un poco a las personas que parece que andan un poco confundidas, o sobre todo del lado de la derecha o de la extrema derecha, que nos dice que el comunismo, bueno, lo malo que es, ¿no? Porque hacen como referencia a ciertos países en los que supuestamente o se autoproclaman a sí mismos como de tal ideología, cuando en realidad no cumplen con los preceptos del marxismo, que es el comunismo. Entonces le he hecho la pregunta a Gemini y digo, desearía saber el porqué o la correlación que hay entre el marxismo y el comunismo, y si en los actuales países que se consideran por parte de ciertos sectores de la sociedad ideológica, no he puesto biológica, pero sí ideológica, ¿no? De derechas, proclaman o siempre nos utilizan el comunismo como término despectivo, ¿no? Y esto el franquismo lo utilizó durante sus preceptos ideológicos y en su propaganda política, y sigue utilizándose hoy, por ejemplo, en el Partido Popular, como la señora Ayuso hablando de Norcorea como lo malo que es el comunismo, cuando no es un país que sea, si no han estudiado historia o filosofía, no tenemos la culpa de que ellos hagan demagogia, ¿no? No se puede hacer demagogia sin decir algo verídico o veraz o cierto, ¿no? Entonces dice, vamos a desglosar la relación entre el marxismo y el comunismo y luego abordar tu pregunta sobre los países con ideologías de derechas. Marxismo y comunismo, una relación de teoría y práctica. La relación entre el marxismo y el comunismo es de fundamento teórico y aplicación práctica. Son conceptos estrechamente ligados, pero no son idénticos. Marxismo es la teoría política y económica desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels, que es su alumno o su discípulo, en el siglo XIX. Se trata de un marco de análisis crítico del capitalismo y de la sociedad en general. Sus ideas centrales incluyen lucha de clases. La historia de la sociedad es la historia de la lucha entre clases opuestas, proletariado versus burguesía. Alienación del trabajo. En el capitalismo, el trabajador se siente ajeno al producto de su trabajo y al proceso productivo. Plusvalía. El valor excedente que el capitalista extrae del obrero sin remuneración. El materialismo histórico. La base económica de una sociedad determina su estructura social y política. Dictadura del proletariado. Una fase transitoria necesaria para desmantelar las estructuras capitalistas y construir una sociedad sin clases. Y luego, comunismo. ¿Qué es? Es un sistema socioeconómico y político que en su forma más conocida se basa en los principios del marxismo. El objetivo final del comunismo es la creación de una sociedad sin clases sociales, sin propiedad privada de los medios de producción y, en teoría, sin la necesidad de un Estado en la práctica. El comunismo busca la abolición de la propiedad privada y la igualdad social a través de la lucha de clases y la revolución proletaria. Luego nos comentará o nos especificará mejor que no es la propiedad privada en general, sino la de los medios de producción, ¿vale? Todo comunista, para que no haya confusiones, que luego habrá gente, no, es que me van a quitar a mi casa. No, tu casa puedes tenerla en un sistema comunista perfectamente. Todo comunista es generalmente marxista, ya que se adhiere a las ideas fundamentales de Marx para alcanzar una sociedad comunista. No todo marxista es necesariamente comunista, en el sentido de que abogar por la aplicación de un sistema comunista, aunque comparta su análisis crítico del capitalismo. El marxismo también puede ser un marco para el análisis social y la crítica sin necesariamente buscar la revolución comunista. La confusión surge a menudo porque el comunismo, tal como se implementó en el siglo XX, por ejemplo en la Unión Soviética o China, a menudo se refería a sí mismo como marxista-leninista, buscando legitimizar o legitimar sus regímenes en la teoría marxista, aunque la realidad de esos sistemas distara mucho de la visión original de una sociedad libre y sin Estado de Marx. Países actuales con ideologías de derecha, según ciertos sectores, es importante aclarar, bueno, luego le he preguntado que por lo tanto el comunismo no puede ser considerado como un régimen autoritario y autocrático, ¿verdad? O totalitario. Y dice, tu pregunta es muy importante porque toca el punto clave de la distinción entre la teoría y la práctica. Aquí está la clave. El comunismo, como teoría utópica y pura, la visión de Marx de una sociedad de Estado, no es inherentemente autoritario y autocrático. De hecho, Marx imaginaba una sociedad de plena libertad y autogobierno donde el Estado dejaría de ser necesario. Sin embargo, el comunismo, tal como se ha implementado en la práctica históricamente, sí ha resultado en regímenes autoritarios y autocráticos. La razón de esta divergencia radica en cómo se buscó alcanzar una sociedad comunista y cómo se gestionó el poder de la frase transitoria. Pero la práctica ha derivado en autoritarismo. La dictadura del proletariado se perpetuó. Marx habló de una dictadura del proletariado como una fase temporal y necesaria para desmantelar las estructuras capitalistas y prevenir una contrarrevolución burguesa. La idea era que el proletariado, la mayoría oprimida, y ejercer el poder para transformar la sociedad. En realidad, esta dictadura del proletariado fue interpretada y aplicada por líderes como Lenin y luego Stalin, Mao, Castro, etc., como una dictadura del partido
Vanguardia o el Partido Comunista, que actuaba en nombre del proletariado. Este partido centralizó todo el poder, eliminando la disidencia y la oposición política, lo que llevó a la supresión de las libertades individuales y políticas. El Estado, lejos de desaparecer, se fortaleció enormemente. Al contrario, controlando todos los aspectos de la vida. La ausencia de contrapesos y superación de poderes. Los sistemas que se autodenominaron comunistas no establecieron mecanismos democráticos para el traspaso de poder, la rendición de cuentas o la protección de los derechos individuales. La concentración de poder en un único partido y a menudo en un líder carismático lleva a la autocracia, donde el poder no tiene límites y no hay separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Luego, 3. Dice, control económico total y su impacto político. Al nacionalizar y colectivizar los medios de producción, el Estado no solo tuvo un control económico absoluto, sino también un poder inmenso sobre la vida de los ciudadanos. La dependencia total del Estado para el empleo, la vivienda, la comida y otros bienes básicos dejó a la población sin poder de negociación frente al régimen. 4. La justificación ideológica de la coerción. La ideología comunista en su aplicación práctica a menudo justificó la coerción y la represión en nombre de la construcción de una nueva sociedad. Se argumentaba que las libertades individuales eran lujo burgués o que la disidencia era un obstáculo para el progreso hacia el comunismo. Conclusión. Por lo tanto, el comunismo teórico de Marx no promueve el autoritarismo o la autocracia. Su objetivo final es lo opuesto, una sociedad sin Estado y por ende sin tiranía. Sin embargo, todos los regímenes que han intentado establecer al comunismo en la práctica han derivado en formas de autoritarismo u autocracia. Esto se debe a la forma en que se ha implementado la dictadura del proletariado, la centralización del poder en un partido único y la falta de mecanismos democráticos y de contrapeso. Es una distinción crucial. La aspiración de una sociedad sin clases es diferente de los métodos y resultados de quienes intentaron implementarla. Luego me pregunta si me gustaría explorar más a fondo cómo se manifestó este autoritarismo en algunos países en particular. Pero bueno, luego desearía saber si a los actuales países que son considerados por la derecha como comunistas son en realidad como tal. Me dice que es una pregunta excelente y muy pertinente, ya que la percepción de comunista hoy en día es compleja y a menudo está sujeta a interpretaciones ideológicas. Para entender si los países considerados comunistas por ciertos sectores de la derecha son realmente como tal, es fundamental diferenciar entre el comunismo y los sistemas políticos y económicos que se han autoproclamado comunistas, o se han etiquetado así. El comunismo teórico de Marx concibe el comunismo como la etapa final de la evolución social, una sociedad sin clases, sin propiedad privada en los medios de producción, no en otros medios, no se aplica en otros conceptos. Crucialmente, sin Estado. En esta visión utópica, la evolución de la propiedad privada llevaría a la desaparición de las desigualdades y a la plena realización del individuo con la producción organizada para satisfacer las necesidades de todos. Marx preveía una dictadura del proletariado como una fase transitoria necesaria para desmantelar el capitalismo, pero el objetivo final era una sociedad libre de coerción estatal. La relación de los países comunistas actuales. Los países que hoy en día son ampliamente considerados comunistas o son llamados así por sectores de la derecha y de la izquierda también, aunque con otras connotaciones, son China, Vietnam, Cuba, Laos y Corea del Norte, por poner unos ejemplos. Sin embargo, si analizamos estos países a la luz de la teoría marxista original, vemos que ninguno de ellos encaja con la visión pura del comunismo de Marx. Las razones principales son las siguientes: la economía de mercado y propiedad privada. China y Vietnam han implementado profundas reformas económicas en las últimas décadas, incorporando elementos significativos del capitalismo y la economía de mercado. Esto incluye la propiedad privada, la inversión extranjera, la existencia de empresas privadas y de un sistema de precios que responde a la oferta y a la demanda. Si bien el Estado y el Partido Comunista mantienen un control centralizado y estratégico sobre sectores claves de la economía, la base económica ya no es puramente colectiva en el sentido marxista. Cuba ha mantenido un modelo de planificación centralizada y propiedad estatal de los medios de producción por más tiempo, pero también ha introducido reformas en los últimos años para permitir cierta actividad privada, cuentapropistas que le llaman allí, y atraer inversión extranjera debido a las limitaciones económicas y al embargo estadounidense. Laos también ha implementado reformas similares a las de Vietnam, abriéndose a economías de mercado. Corea del Norte es el caso más aislado y con una economía más centralizada, pero incluso allí hay indicios de mercados informales y cierta actividad privada, aunque muy controlada. La persistencia del Estado y del Partido Único. La visión de Marx de una sociedad sin Estado ha sido una quimera. En todos los países
de Estado es una entidad muy fuerte y centralizada, el Estado. Y el Partido Comunista, o el partido gobernante de facto en el caso de Corea del Norte con su ideología Juche, aunque con raíces marxistas-leninistas, ejerce un control absoluto sobre la vida política y social. Esto está muy lejos de la abolición del Estado de Marx que preveía como fase final del comunismo. En estos sistemas, la figura de la dictadura del proletariado se ha perpetuado en la forma de un régimen de partido único que limita severamente las libertades individuales y políticas. Eso no es comunismo. Desigualdad social, aunque el objetivo teórico del comunismo es la igualdad en la práctica, estos países han desarrollado sus propias formas de desigualdad social y económica, ya sea a través de la burocracia estatal o la corrupción o las diferencias generadas por la apertura de la economía de mercado. ¿Son comunistas entonces? La respuesta es que no son comunistas en el sentido puro y utópico que Marx imaginó, de Karl Marx. Desde una perspectiva teórica marxista estricta, se podría argumentar que son socialistas en diferentes fases de desarrollo o incluso capitalismos de estados con un fuerte control político, pero no han alcanzado la etapa comunista. Desde la perspectiva de sectores de la derecha se les sigue llamando comunistas por varias razones. El control del poder, el hecho de que un partido comunista sea el partido único y tenga un control absoluto del poder político es la razón fundamental. Para muchos, esto es la definición práctica de un sistema comunista independientemente de las reformas económicas. Orígenes ideológicos. Sus revoluciones y la base de sus regímenes se fundaron en la ideología marxista-leninista. Propaganda política. La etiqueta de comunista se usa a menudo como una forma de descalificación o de oposición ideológica a estos sistemas, asociándolos con modelos autoritarios y con la falta de libertades. En conclusión, la correlación entre el marxismo y el comunismo es que el primero es la teoría y el segundo la aspiración práctica que buscó aplicarse. Sin embargo, los sistemas políticos y económicos que se han autodenominado comunistas o que son etiquetados como tales hoy en día, distan mucho del ideal marxista. Son más bien regímenes de partido único con economías que mezclan elementos de planificación centralizada con grados variables de mercado y propiedad privada en los que el Estado juega un papel dominante. ¿Vale? Luego me pregunta que si profundizamos en las particularidades de algunos países. Lo que quiere decir todo esto es que las partitocracias, para Marx, para el marxismo, que luego se ha interpretado como comunismo o lo que se ha llevado como se ha intentado llevar a la práctica, no tiene nada que ver con su ideología, tiene que ver con partitocracias. O sea, no se puede tener un marxismo si no es democrático, si no es por el voto popular para acabar con el Estado como tal capitalista, no como Estado en sí, ¿vale? Dice que basándose en la clasificación de partidos políticos y gobiernos no son ampliamente considerados de derecha, conservadores o incluso de derecha radical y populistas en la actualidad. Podemos mencionar algunos ejemplos. En Europa, Italia, el gobierno actual está liderado por Giorgio Meloni y su partido Hermanos de Italia, junto con la Liga de Matteo Salvini, que son considerados de derecha a extrema derecha. Hungría, Viktor Orbán y su partido Fidesz han mantenido el poder durante muchos años y son considerados de derecha conservadora y nacionalista. En Polonia, aunque ha habido cambios recientes, el partido Ley y Justicia ha gobernado con una agenda conservadora y nacionalista durante un tiempo. Suecia, aunque no en el gobierno directo, los demócratas de Suecia, partido de ultraderecha, tiene una influencia clave en el gobierno de coalición. En Países Bajos, el Partido por la Libertad, PVW, de Geert Wilders, de corte populista de derecha, ha ganado mucha tracción y está en proceso de formación de gobierno. En América Latina, en Argentina, el actual presidente Javier Milei es un claro exponente del liberalismo económico radical y es ampliamente calificado como de derecha o ultraderecha en el espectro político. El Salvador, Nayib Bukele, aunque con un perfil más populista, ha implementado políticas que en muchos aspectos se alinean con la derecha en términos de seguridad y económica. Brasil, aunque Jair Bolsonaro ya no es presidente, su movimiento y sus ideas de derecha conservadora y nacionalista siguen siendo influyentes. En Chile, recientemente hubo gobiernos de corte más conservador como el de Sebastián Piñera. En Colombia, figuras como el expresidente Álvaro Uribe y partidos asociados a sus ideas representan la derecha en el país. En Norteamérica, Estados Unidos, el Partido Republicano y figuras como Donald Trump son los principales representantes de la derecha y la derecha populista en el país. Es importante recordar que estas clasificaciones son dinámicas y pueden ser interpretadas de diferentes maneras. La derecha no es un bloque monolítico y existen importantes diferencias entre las diversas expresiones de esta ideología en el mundo. Lo que quiere decirnos todo esto es que esta gente son los que tergiversan y manipulan la opinión pública con su demagogia para hacer creer a la gente que el comunismo es malo cuando está mal aplicado por parte del marxismo.